Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y vía Zoom tengo al artista plástico Alexander Apóstol. Me da muchísimo gusto tenerlo en el programa. Tengo que decir que si ustedes se acuerdan aquella película que se llamaba Ten, que era con Bo Derek, que era la mujer 10, la mujer perfecta. Bueno, si hubiera una película de hombre, este señor sería el hombre 10. Simpático, bello, talentoso, inteligente. ¡Qué maravilla! Y además es guaro, nació en Barquisimeto. O sea que el hombre 10, Alexander Apóstol, buenos días, querido. Qué gusto tenerte. Wow, que nunca me habían presentado de esa manera. O sea, voy a querer que me entrevistes todos los días. Ah, te hice ruborizar. Bueno, él me estaba diciendo antes de empezar la entrevista que él tiene cara de montador porque está montando su exposición que inaugura justamente mañana y por eso lo he llamado en la Galería Beatriz Gil. Cuéntanos de esta exposición, Alexander. Bueno, la galería se llama 40 modelos políticos pintados en la pared y consta de dos cuerpos de trabajos diferenciados en el tiempo. Una es la serie Ensayando la Postura Nacional, realizada en el 2010, y la otra es Partidos Políticos Desaparecidos en el 2018. Ensayando la Postura Nacional trata sobre las recreaciones que yo hago con gente de sectores populares, que es hacia donde se ha dirigido el discurso chavista, para recrear los distintos cuadros que hizo Pedro Centeno Vallenilla durante el régimen de Pérez Jiménez, cuadros que están en dependencias oficiales, círculo militar, en todo el estamento del Estado y en el estamento militar. Son cuadros que evocan, son alegorías militaristas y raciales, que eran dos temas fundamentales en el imaginario del perejimenismo. Y de alguna manera, y desde otra orilla política, han sido dos temas fundamentales en el imaginario del chavismo, tanto el militarismo como los temas raciales o la propia configuración racial del venezolano. Entonces yo trato de unir esas dos orillas, esos dos extremos, y hablar un poco del fantasma militarista que hemos tenido durante todo el transcurso de la democracia, que es lo que ocurrió entre esos dos momentos, y de cómo hemos tratado de sortear toda la incomodidad del discurso racializado o del discurso racial y del discurso militar. Cuando estuvimos en el periodo democrático, de alguna manera creíamos que esos dos temas estaban superados y que de alguna forma el control civil estaba por encima de los conflictos raciales y encima del estamento militar. Sabemos que ha sido una fantasía y justamente de eso es lo que yo trato de hablar en mi serie a través de las recreaciones de los cuadros de Centeno Vallenilla. Pero fíjate, Alexander, yo te voy a hacer un comentario sobre eso. Tú sabes bien que Pedro Centeno Vallenilla era mi tío abuelo. Claro. Y él, de verdad, cuando él vivió en Roma como agregado militar de la Embajada de Venezuela, él conoció a Arturo Helmut Tello, que murió allá en Roma, y entre los dos decidieron que ellos iban a establecer una simbología, porque Venezuela no tenía ningún tipo ni de historia épica, ni de mítica, ni de nada, que ellos iban a inventar toda una historia alrededor de los caciques. Los caciques venezolanos son una invención de Pedro Centeno Vallenilla, de Arturo Helmut Tello y de Antonio Reyes, que estaba aquí en Venezuela, que cuando muere Helmut en Roma, se dedica junto con mi tío Pedro a inventar esa leyenda dorada de los indígenas venezolanos. Lo que me sorprende todavía a estas alturas, en pleno siglo XXII y después de 23 años de este horror, es que todavía haya gente que te diga, gente que tú dices, esta gente es pensante, es que aquí no habrá un militar. Yo digo, pero Dios mío, si la elección tiene que haber sido más nunca un militar en el poder, los militares tienen su razón de ser, los militares tienen que volver a sus cuarteles. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente, el control civil que tuvimos durante la democracia, que fueron 40 años, ha sido prácticamente un experimento desde que se inició la República Venezolana. O sea, hemos estado básicamente con gobiernos militares y con pequeños gobiernos civiles o democráticos, pero perdidos en el tiempo, aislados,
y los 40 años de democracia se pensó que finalmente habíamos superado esos fantasmas. Y bueno, está claro que no ha sido así. Todavía lo que vivimos hoy día en Venezuela tenemos la esperanza de poder recuperar ciertas leyes o cierto estado democrático, independientemente del gobierno que haya. Estoy hablando de un sistema, de ideas, no estoy hablando de que haya un gobierno de otro. Y bueno, justamente de eso reflexiono un poco en mi trabajo. En cuanto, volviendo a lo que me no, cuando eso, de los volviendo raciales. a la segunda parte, identificamos el circuito y ya venimos para que nos cuentes eso. Ya regresamos con el artista Alexander Apóstol. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestro invitado a esta hora vía Zoom. Lo van a poder ver después de que salga este programa por mi canal de YouTube, Carolina Jaime Branger. Es el artista plástico Alexander Apóstol. Está terminando de montar su exposición que inaugura mañana en la Galería Beatriz Gil. Ok, ya tenemos toda esta parte de recrear esta iconografía de los simbolismos que han usado los gobiernos totalitarios y militares en Venezuela. La otra parte son los partidos desaparecidos. Cuéntame. Yo quise trabajar desde hace mucho tiempo, estoy trabajando con los tarjetones de votación que hubo durante la era democrática, que fueron 9 elecciones, y hay 9 tarjetones, de los cuales los primeros tarjetones, los de los 60 y los 70, son muy coloridos. Y especialmente era para poder atraer y ser identificable por la población analfabeta, que en ese momento no eran pocos. A medida que fue creciendo, fue extendiéndose la democracia, se fue afianzando el alfabetismo y de alguna forma ya no era necesario esa experiencia cromática. Sin embargo, yo me detengo en los emblemas cromáticos de esos tarjetones y identifico a 64 partidos que ya no existen, que desaparecieron durante el ejercicio democrático, pero sobre todo después de la llegada de la hegemonía chavista. Yo esos temas de esos partidos minoritarios en su mayoría, yo les elimino el nombre, elimino las fotografías si las hubiese, y me queda solamente el emblema cromático del color. El color que algunas veces era un color unicolor y algunas veces eran como una franja o una diagonal, etcétera. Y nos damos cuenta que hay como una relación con el arte constructivo como muy potente, que la hemos tenido siempre los venezolanos. Y yo con esos emblemas de los partidos que ya no existen, hago pinturas. Hice 64 pinturas y una vez que estaban hechas las fotografié una por una. Y una vez que las fotografié, las destruí para metaforizar la destrucción del ejercicio democrático, la destrucción de la pluralidad democrática, de la pluralidad de ideas que teníamos en ese momento. Las pinturas son hechas básicamente a brocha gorda en unos talones de madera bastante rústicos, de manera de recrear una relación bastante manual e incluso ingenua con la pintura y con nuestra idea política, una relación como muy de piel y muy de todos, o sea, no nada litesca, no de un pintor, sino de una relación como de uno a uno. Y esas fotografías son las que vamos a ver en la exhibición, en la cual hacen un contrapeso a toda la fábula militarista y racial, que es lo que hago en las fotografías inspiradas en los cuadros de Centeno Vallenilla. Es una relación como, a pesar de que formalmente, por un lado vemos las figuras alegóricas, indígenas, militares de Centeno Vallenilla, inspiradas en Centeno Vallenilla, que son como muy floridas, muy barrocas, y por otro lado vemos los emblemas constructivos, que son muy limpios, colores, líneas puras, conceptualmente hace una relación increíble porque habla de lo que hubo entre los gobiernos militares, ese fantasma, bueno, no un fantasma, esa ilusión que tuvimos con nuestro sueño democrático, que ya está momentáneamente de eso perdido. Es que Venezuela fue la artífice de muchas democracias en toda América Latina y haber retrocedido esto es realmente una tragedia. Pero me sorprende, Alexander, que tú que ya tienes tantos años viviendo fuera de Venezuela, vives en Madrid,
que tengas a Venezuela en la cabeza y en el corazón, ¿no? Porque no puedo evitarlo. No puedo evitarlo y me complace. Además, de hecho, o sea, en ningún momento yo me siento embajador de nada, pero sí siento que me enorgullece y me siento además con toda humildad, pero con cierta capacidad para poder afrontar o hablar o reflexionar o confrontar ideas que tengan que ver con la venezolanidad en otras latitudes. Porque de alguna manera lo que nosotros estamos viviendo, lo que hemos vivido, de alguna manera tienen eco internacional. De alguna manera otras sociedades lo han vivido. Y se crean como una comunicación un gran embajador, tú has sido un gran embajador, porque tú has expuesto en las mejores galerías del mundo. O sea, que tú has sido una voz del venezolano que pide a gritos que se consolide el sistema democrático, que regrese la democracia, porque han sido los mejores años. Se nos acabó el tiempo. ¿Dónde queda la Galería Beatriz Gilia? Que ahora llegamos mañana a ver esa exposición maravillosa. Queda en las Mercedes. El nombre de la calle no me lo sé ahora, pero es justo al lado de la bomba, muy cerca de la bomba de la Mercedes. Era la bomba Texaco, sí, la que sube para la iglesia de la Chiquinquirá. Exactamente, ahí detrás de Café Olé. Exacto. ¿Y a la hora, Alexander? ¿A qué hora? El domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 2. Bueno, allá estaremos aplaudiéndote. Vale, muchísimas gracias, me encantaría verlos allá. A ti por atendernos. Gracias. Despedimos a Alexander Apóstol, identificamos el circuito, ya venimos.